Vamos a orar para que Dios guíe esta parte. Amado Padre Celestial, te quiero pedir que por favor tú guíes esta reunión, Señor. Te quiero pedir que perdones nuestros pecados, que nos limpies de maldad. Ayúdanos, Señor, a escucharte con claridad. Disponnos y guía a través de tu Espíritu Santo este mensaje. Tú un día dijiste que tu Espíritu nos iba a guiar a la verdad, y yo te pido que eso permitas que pase en estos minutos, Señor. Que estas palabras que vamos a expresar sean guiadas por ti, Señor. Dispón nuestros corazones para escucharte, quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia, quita cualquier distracción o preocupación que podamos traer, cualquier culpa, Señor, y sé con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ok, chicos, bueno, si se acuerdan, estamos en el Padre Nuestro, entonces si se quieren ir a Mateo, capítulo 6, vimos la semana pasada, para los que no pudieron venir, sobre el Padre Nuestro, porque al final es una de las oraciones más conocidas, más repetidas, pero no entendida. Porque muchas veces así puedes conocer cosas de la Biblia y pensar que la entiendes y en realidad no la entendemos. Entonces, hoy vamos a ver Mateo 6:10, ahí nos vamos a enfocar. Y vamos a empezar en Mateo, ahí donde les dije 6:10, dice así, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, ok, vamos al venga tu reino. Piensen en escuchar a los discípulos, está ahí Jesús, está hablando Jesús, están sus discípulos al lado y lo están escuchando a Él. Y de repente escuchan que Él dice, venga tu reino. Ah, canijo, venga tu reino. ¿Qué significa eso, Jesús? O sea, entonces vamos a escudriñar esto. Si uno le pide a Dios que venga el reino, ¿qué está implicando? O sea, piensen en esa palabra solamente. Que si yo me dirijo a Dios y le digo, Señor, que venga tu reino, lo que implica es que va a haber un rey, que va a ser diferente al rey que hoy dirige nuestra vida. Número 2, se asume que existirán reglas, mandatos y leyes en ese reino, ¿no? Piénsenlo así. Por ejemplo, nosotros estamos en este país. Aquí en México hay ciertas reglas. Vamos a decir que es un reino, ¿no? Es un país, pues. Si nos fuéramos a vivir a Canadá, hay otras reglas y hay que aprenderlas. Es otro reino, es otro país. Lo mismo es acá. Si yo le pido a Dios que su reino venga a mí, yo estoy implicando que Él sea mi rey y que yo me voy a atar o me voy a sujetar a las reglas que Él me ponga. Eso es lo que está implicando. Número 3, se asume que si tú estás pidiendo que venga, es porque anhelas que Él sea tu rey. O sea, si tú le pides esto de corazón, no se lo estás pidiendo porque venga tu rey, no hagas, sino estás empezando a entender, ok, yo quiero que tú dirijas mi vida. Si se acuerdan, el domingo en la campaña hablábamos de pedirle a Dios, o más bien la promesa de Dios que da cuando te dice que te quita el corazón de carne, que te quita el corazón de piedra, te da el corazón de carne y te da un espíritu nuevo para que andes en sus mandamientos. Entonces, eso es lo que Él provoca en nuestras vidas. Él empieza a darte nuevas leyes, nuevos mandatos que no conocíamos antes, para que empezamos a hacerlos y que veamos la bendición de llevarlos a cabo. Y número 4, en esta parte, el rey Jesús es el que está hablando, ¿no?, de su reino. No lo implica, no lo dice ahí, pero Él sabe que Él es el rey de reyes. Él es el que va a gobernar. Ahora, ¿qué es esto del reino? ¿Cuál es el reino que estaban esperando? Porque miren, a veces nos salimos de todo el contexto, vemos a la gente en la Biblia y decimos, ¿por qué no le creyeron a Jesús? ¿Por qué no se dieron cuenta que Él era el Mesías? Y una de las razones es estas. Les voy a leer lo que dice Isaías 52:7. Para que se den cuenta por qué para ellos en su mente era muy difícil entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido de Dios. Mientras buscan, Isaías 52:7,
Fíjense, dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, este reino, esto que acaban de leer, es lo que ellos pensaban que tenía que pasar cuando viniera el reino de Dios. Entonces, está hablando de buenas nuevas, paz, gozo y salvación. Cuando ustedes ven, en ese momento piensen en los discípulos y saben del reino, saben de que hay un reino que va a venir, entonces piensan que si los está gobernando Roma, en cualquier momento los tienen que abatir. ¿Se acuerdan que va Jesús caminando y llega la mamá de Juan y de Jacobo y les dice que quiere algunos puestos en el reino? ¿Se acuerdan? Y los discípulos se enojan porque ellos estaban implicando que como iban a ir a Jerusalén, algo que a lo mejor pasaba era que iban a derrocar el reino romano. Por lo tanto, iba a haber un rey nuevo y por lo tanto ellos pensaban que era Jesús y entonces pues de una vez que se empieza a hacer la repartición de plazas, ¿no? Ese es el reino que estaban esperando. Ahora, lo que tú y yo tenemos que ver es que este reino lo podemos vivir en nosotros. Es un reino que puede alcanzar el ser humano cuando entra en esta relación con su Dios, íntima, profunda, y él empieza a experimentar esto. Es decir, es un reino celestial en el sentido de que no dependerá de las circunstancias que vives, sino que este reino va a poder habitar en tu vida. Piensa en algo, ¿cuánta gente hoy quisiera escuchar buenas nuevas? Quisiera escuchar que tiene paz, que hay gozo y que hay salvación. Mucha gente, porque hay gente que de verdad hoy no sabe qué hacer con su vida. Ya está hasta aquí de problemas y no sabe por dónde. Así que ese reino es el que anhelamos todos. Si ustedes piensan en la Biblia cómo empieza enseñándonos que Dios creó los cielos, la tierra y el mar. Digamos que describe 3 reinos. Y luego describe los habitantes de estos 3 reinos. Y luego describe el paraíso. Ese paraíso lo podemos vivir nosotros. Solo que a veces no nos damos cuenta que lo podemos vivir a través de esa relación de Dios. Por eso, si se acuerdan, lo primero que dice Jesús en la oración del Padre Nuestro es, santifica tu nombre, santifícanos tu nombre, y luego dice, venga tu reino. O sea, Jesús nos está enseñando que lo primero que tenemos que hacer es buscarlo a Él. Yo les platicaba a un grupo el viernes que muchas veces nuestra oración es muy egoísta. Es decir, te pones delante de Dios y lo primero que haces es empezarle a pedir cosas a Dios para ti. Quiero un carro, quiero un novio, quiero trabajo, quiero dinero, quiero viajar, quiero bajar de peso, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. En el nombre de Jesús, amén. Pero tú y yo muchas veces nos olvidamos de buscarlo a Él. En la semana escuchaba un versículo que me gustó mucho y que me impactó. No lo busquen, pero si quieren anótenlo, es 1 Corintios 8:3 y dice que los que aman a Dios, Él los conoce. Cuando nosotros amamos a Dios, Él nos conoce. Y yo se los ponía de manera sencilla a los chavos del viernes y les decía, miren, cuando nosotros amamos a alguien, Él nos conoce, ¿cierto? O sea, si tú, por ejemplo, en el trabajo empiezas a tener una buena relación con tu jefe y Él te aprecia, Él en algún momento va a decir, oye, no sé, ¿no? ¿A quién pondrías en la dirección nueva? Pues claro, a tal persona. ¿Por qué? Yo lo conozco. Porque Él me está demostrando amor al ser responsable, disciplinado, etc. Entonces, si nosotros amamos a Dios, si nosotros le pedimos a Dios que podamos amarlo, Él lo provoca. Pero a veces se nos olvida pedir esas cosas. Por eso ahorita cuando le estoy diciendo, venga a tu reino, no nada más decirle, venga a tu reino, sino es, realmente yo quiero que tú dirijas mi vida. Una de las razones por las que muchos matrimonios truenan es por esta que les voy a decir. Está la reina en la casa que quiere mandar, que quiere imponerse, que quiere hacer lo que ella dice que se debe hacer, y está el rey y están en la misma situación. Entonces, pónganse de acuerdo y entonces empieza a haber un choque. ¿Pero por qué? Porque como tú dices, porque así, no, yo digo que se haga así y empieza el choque. Pero eso cambia
cuando en realidad aparece nuestro Rey de Reyes y dejamos que Él nos guíe y entonces cada uno toma su rol. Y Dios dice así: yo soy la cabeza, tú eres mi ayuda idónea, vamos a servirlo a Él, vamos a honrarlo a Él, y entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero cuando no pasa eso, entonces nuestra vida empieza a ser caótica y difícil. Y no solamente en esa parte, en todas las partes de nuestra vida. Piensen en sus trabajos. Tú llegas como el rey, les pasa que de repente en la oficina hay gente que dices, ay, este se piensa hecho a mano, porque se siente el rey. Y entonces nadie puede con él, ¿no? Hace unos días leía una declaración de un deportista y decía: yo soy el rey y puedo hacer lo que yo quiera. Así declaró, ¿no? Y yo decía, bueno, él piensa eso, es muy su onda, ¿no? Entonces, pero ahora, vamos a ver por qué estamos llamados a compartir de este reino. Busquen qué dice Isaías 11, versículos 1 al 5. Vamos a ver qué dice eso. Fíjense, aquí habla de cómo va a ser este reino. Dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí. Dani, ¿qué es eso? ¿Un retoño? ¿Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿Alguien sabe quién es Isaí? ¿Quién es? El papá de David, sí. ¿No? Entonces es el papá del rey David. Dani, ¿quién es el rey David? No es el de las mañanitas. Es el rey, es el segundo rey de Israel. ¿Ok? Y luego dice: y un vástago de sus raíces dará fruto. Dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y luego dice: se deleitarán en él el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Oye, qué padre, ¿no? Tener un rey así, que no por lo que vea, ni por, digamos, sus emociones nos juzgue. ¿Se imaginan un gobernador así? ¿Un presidente así? Todos prometen eso, pero no lo cumplen, porque no pueden. Porque solamente aquí está hablando de un rey perfecto. Y luego le sigo leyendo. Dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, imagínate un rey que tenga el Espíritu de Dios sobre él. O sea, que su guía sea ese Espíritu. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, no recuerdo ahorita el versículo, dice que el Espíritu nos guía a la verdad. Entonces tú imagínate que tengamos un rey que todo el tiempo esté guiado por el Espíritu para guiar a la verdad, a la justicia. Un rey que se deleite en el temor del Señor, en todo lo que voy a decidir, todas las leyes, todo lo que voy a hacer, tiemblo a Dios, no lo voy a hacer para mí. Pero piénselo en este sentido. Muchas veces estar en el poder nos trastorna. O sea, realmente nos lastima porque no sabemos qué hacer con eso. A veces uno puede decir, ¿por qué lo hacen? Es simple, porque es demasiado tentador. O sea, para uno no, o para ti no, pero estar en la situación, y no los estoy justificando, pero por eso necesitamos tener temor de Dios, porque así como ellos, nosotros somos tentados por otras cosas. Y luego imagínense un rey que juzga con justicia y equidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias terribles? Les platico una que hace no mucho escuché. Una muchacha que abusan de ella. Ella denuncia. Los que abusaron de ella, porque eran tenían dinero y palancas. Y los absolvieron. Cuando la muchacha se entera de la sentencia, se burlan de ella, ella acaba suicidándose. Esa es la justicia que impera en el mundo, entre comillas justicia, ¿no? Pero qué padre saber que un día nos va a juzgar Dios. Qué padre. Y qué padre vivir en ese juicio, sabiendo que Dios nos está viendo, y entonces eso nos da un temor reverente hacia nuestro Señor.
Entonces, aquí les ponía, ¿te imaginas qué gozo saber que podemos habitar en un reino así? Y qué padre saber que ese reino lo puedes llevar a tu casa. O sea, pensar que de verdad en tu casa no hay gritos, no hay golpes, no hay ofensas, no hay cosas que a veces piénsenlo cómo puede vivir, o a lo mejor ustedes lo vivieron antes de Cristo. Cuando los niños de repente ven en su casa groserías, maldiciones, que a lo mejor no han llegado a golpes, pero ya lo que le dijiste a tu esposo o a tu esposa fue algo terrible. Todas esas cosas, Dios las cambia cuando Él empieza a ser el rey y empiezas a tener un reino diferente ahí en tu casa. Si tú te rindes al Señor y dejas que Él sea tu rey, Él te guiará y ya no te dejarás guiar por lo que vean tus ojos. Muchas veces nos guiamos así. Por eso ahorita le comentaba a Janine, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por todo lo que vemos en redes sociales. Yo quiero que pienses, este año, ¿cuánto tiempo le has dedicado a las redes sociales? Y de ese tiempo, ¿cuánto de eso ha sido de bendición para tu vida? ¿Cuánto realmente, por ejemplo, eso le ha sacado jugo para un negocio, para un trabajo, que realmente te haya edificado? ¿Y cuánto, la verdad, fue una pérdida de tiempo y te metió gol el enemigo? O nos metió gol el enemigo, con tantas cosas que vimos sin darnos cuenta. No nos damos cuenta de eso. Y eso es, esa es una forma en la que el enemigo está sistematizando todo para hacerlo ver lo malo bueno. Por eso es tan importante pasar tiempo con el Señor. Y Él es el que nos guía. ¿Ok? Entonces, ahora creo que vamos entendiendo mejor esta parte de cuando le decimos a Dios, venga a tu reino, no estoy nada más diciendo que venga y ya, sino lo que estoy implicando es una rendición de mi parte hacia Él, ¿no? Ya vimos esta parte de lo que esperaban los judíos y por qué les fue tan difícil ver a un rey crucificado. ¿Por qué creen que le ponen la corona? Era una burla. Se estaban burlando de Jesús. Pues tú dices que eres el rey de los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pasan los gobernantes y pasan ahí las autoridades religiosas y le dicen, si eres el Mesías, bájate. Y se bajó. A los 3 días ya no estaba ahí y estaba vivo. Y algunos ni así creyeron. Ahora vamos a la otra parte. Vamos a la parte donde dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí vamos a entrar a un tema que espero Dios nos dé gracia para entenderlo, para hacerlo, para pedirlo. Esta parte del versículo escudriñar no es nada sencilla, pero Dios nos guíe con el Espíritu Santo al correcto discernimiento del mismo. Algunos pueden preguntar, ¿por qué debo pedirle a Dios que haga su voluntad? Si Él es soberano y Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. O sea, ¿por qué le debo de pedir que Él haga su voluntad si Él es el dueño de todo? Él puede hacer, Él no necesita, digamos, mi permiso, vamos a decirlo así. Entonces, algo a resaltar es el hecho que nosotros somos imperfectos, aunque nacidos de nuevo, queriendo cumplir con el perfecto. O sea, tenemos que darnos cuenta que nosotros seguimos habitando en este cuerpo de carne, en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo donde habita el pecado. Entonces, a veces, no necesariamente vamos a hacer su voluntad. Así que vamos a seguir aquí viendo lo que les fui apuntando. Dios nos ha dado en su reino 2 grandes mandamientos. Amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Esta es su voluntad. Pero ¿qué pasa si mi prójimo, yo les pongo este ejemplo, pero ¿qué pasa si mi prójimo es mi esposo que me golpea? ¿Qué pasa si mi prójimo es un jefe injusto y pervertido, que me acosa constantemente? ¿Qué pasa si mi prójimo es mi compadre que me estafó y dejó a mí y a mi familia en la calle? ¿Cómo puedo entonces cumplir esos mandamientos de mi nuevo rey? Piénsenlo, o sea, hay cosas que a veces nosotros decimos, pero cumplirlo es un reto. Y sin Cristo no podemos, eso es un hecho, o sea, no lo vas a poder. Podemos decirlo. Me acuerdo de una persona que un día me contaba y me decía, la verdad, Dani, yo no he perdonado. No he perdonado. Digo que perdono, pero yo tengo este problema.
Entonces, sin embargo, Él lo puede conceder, llevarnos al hacer su voluntad. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer, pero no te obliga. Y tú y yo no podemos dejar de ver que seguimos viviendo, como les decía, en este cuerpo corrompido, lleno de maldad, que puede estorbarnos y alejarnos de hacer la voluntad de Dios. A veces, un día, este viernes, platicaba con una persona y me decía, bueno, es que eso Dios lo permitió. Y le comentaba a él que muchas veces así nos justificamos nosotros. Pero si ustedes recuerdan a Josué, esto yo lo estaba pensando en la mañana, a Josué le dice que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él. Pero arriba le dice, en el versículo 7, ¿alguien se acuerda qué le dice para empezar ese versículo? ¿Se acuerdan? Dicen, esfuérzate y sé valiente. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque nos toca a nosotros una parte de esforzarnos. A veces, Dios nos provoca cosas, sí, pero ahora es tu decisión. Es muy fácil decir, Dios provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo provoca, pero no te va a obligar. Él te ya dejó la Biblia. Ya hemos escuchado varias veces durante el año que hay que leerla, que es de bendición leerla, escudriñarla, meditarla. El Salmo 1 dice eso, Josué 1:8 dice eso. Ya lo sabes. ¿Es la voluntad de Dios que lo escuches? Por supuesto. ¿O que lo escuchemos? Claro. Ahora es tu decisión. Ahora tú y yo nos tenemos que esforzar. No estoy pensando en mis fuerzas, pero estoy pensando en ser diligente y decir, Señor, pues heme aquí. Ahora, antes de esto, si recuerdas cómo va la oración, dice, venga tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad. Si tú te vas a un país diferente, vas a tener que tener cuidado de aprender esas cosas de ese nuevo país, para que no te vayan a meter en la cárcel. Por ejemplo, recuerdo una anécdota de una mexicana que se fue a vivir a Dubái, creo, o a un país de estos. Y entonces, en su casa, abusan de ella. ¿Saben que por reglas del país, ella era culpable? Y que la tenían que latigar por haber provocado al violador, aunque ella estaba en su casa. Entonces, a veces no sabemos cómo son las reglas de cada país. Bueno, cuando yo vengo al Señor, yo le debo de pedir que su voluntad se haga porque estoy entrando a un reino diferente, a mandamientos distintos que no están en mí hacer. Si ponemos el ejemplo de un matrimonio que se golpea o que golpean a la esposa, ustedes, piensen, leer ama a tu prójimo y que le pregunte a su maestro de Biblia o su pastor, ¿esto incluye a mi esposo? Sí. No puedo. No vas a poder. Tiene que haber un cambio en tu corazón. O es como yo alguna vez compartía que aquí en una prédica y estaba una mujer que su esposo la había engañado. Y entonces yo dije que la Biblia decía que la esposa se debe sujetar al esposo. Se molestó muchísimo y ya no vino. Ya no vino. Porque Dios va a ir cambiando las cosas para hacer su voluntad, porque no está en nosotros. ¿Cuántas veces este año me pasó, que no queríamos abrir la Biblia? Que no queríamos venir un domingo. Que ponemos pretextos sin darnos cuenta cuánta deuda tenemos con nuestro Señor. Quiero que piensen algo hoy, porque estamos a punto de acabar el año, si Dios lo permite. Si tú pudieras escribir ¿cuántas bendiciones te dio Dios? ¿Cuáles pondrías hoy? ¿Cuántas cosas Dios te contestó? ¿Cuántas? Si tú lo pudieras escribir antes de que acabe el año, sentarte y decir, a ver, ¿cuántas? Y por otro lado, pudiéramos poner, ¿en qué le fallé yo a Dios? Y haríamos otra gran lista, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta cómo, como dice la Biblia, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. A veces no nos damos cuenta de eso. Entonces debemos reconocer la debilidad que tenemos para seguir a Jesús.
No está en nosotros, chicos. Pero tenemos este gozo, esta gracia, este regalo no merecido de parte de Dios para poder pedirle y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Si yo empiezo a anhelar lo suyo, como dice el mismo Evangelio de Mateo, si tú buscas su reino y su justicia, Él dice, no te preocupes, yo te voy a dar lo que necesitas, pero primero búscame a mí. Primero busca hacer mi voluntad y no la tuya. Ahora fíjense qué dice el salmista en el Salmo 143:10. Fíjense. Dice así. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Se dan cuenta? Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, o sea, Él nos va a enseñar. Yo le tengo que pedir que Él me enseñe. No está en mí. Pero después que Él me está enseñando, si por ejemplo ya escuchaste algo, orar sin cesar, ya me enseñó eso. Oye, dieron una prédica de la oración 3 domingos, ya la escuché. ¿Qué está esperando ahora? Pues que tú y yo oremos, ¿no? O también queremos que el Espíritu Santo venga, nos levante de la cama, nos ponga, nos arrodille. No, eso es, ya te dijo, ya lo sabes. Ahora te toca a ti hacerlo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Él nos debe enseñar. Entiende que acabas de entrar a un nuevo reino en el cual no habitábamos. Por lo tanto, debemos pedir que se nos enseñe. Si tú y yo cambiamos de residencia a país, esto ya lo expliqué. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Fíjense bien. 20 y 21, sí. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Fíjense. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Fíjense, ayer que lo estaba preparando me encantó esto. Dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. O sea, Él nos hace aptos, Él nos da un corazón con los motivos adecuados para hacer su voluntad. Porque a veces hay, no sé si llamarlos cristianos, pero bueno, hay algunos que profesan ser cristianos que no lo son. Y que los motivos por los que hacen cosas es por vanagloria y por orgullo. Entonces aquí lo que dice es, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, yo quiero que no pierdan de vista. Dice aquí que lo va a hacer mediante Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer si no oramos? Y tú ya sabes que a Dios le agrada que oremos, que lo adoremos, que lo honremos. ¿Cómo lo va a hacer? No lo va a hacer no porque no quiera, sino porque tú estás en algo que se llama libertad. Dios no nos hizo robots, chicos. Nos dio libertad, que es la premisa del amor. Para que tú y yo verdaderamente podamos disfrutar de lo que es amar a alguien, tiene que haber libertad. No puedes amar a alguien a la fuerza. Entonces ya no sería un amor verdadero. En esa libertad, Dios te deja para que tú hagas, escuchando sus mandamientos, los pongas por obra. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo se le da a aquel que obedece, al que agrada al Señor, pero de corazón. Porque podemos tratar de agradarlo porque estamos queriendo agradar a los hombres, porque yo quedo bien con la gente, yo vengo a servir, hago esto, hago el otro, para que con mis obras justifique mi pecado. Pero no es así. Así no es.
lo que nos debe impulsar a hacer las cosas es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. Ese amor, dice la Biblia, nos constriñe, nos lleva a hacer cosas que no entendemos. Algunas no las vas a entender. Vuelvo al punto de una mujer golpeada por su marido. Y no estoy diciendo que necesariamente se tiene que quedar, tiene que cuidar de su vida. Pero imagínense que ya sale de la casa por salud mental y por salud física y por cuidar su vida, porque eso sería bastante sabio. Pero qué padre sería que la mujer no tuviera rencor hacia esa persona. Eso es algo que hace el Señor a través de nuestras oraciones. Es un cambio en el corazón, es un rey nuevo que empieza a darnos una vida nueva. Pero viene a través de una vida rendida a Él, de buscarlo todos los días. Por eso, si se dan cuenta, Jesús nos acaba de enseñar 3 cosas y ya termino. Número 1, dice, Padre nuestro, y luego dice que santifiquemos su nombre. Créanmelo, hoy mucha gente quiere ver a Cristo vivo y está en ti si tú vives para Él. En tu trabajo, en tu hogar, en cómo disciplinas a tus hijos, en cómo llevas tu matrimonio, en cómo usas los recursos que Dios te da. En eso se nota, en eso se ve. Por eso, ¿se acuerdan? Jesús decía, ¿cómo sabremos que somos tus discípulos? Dice, por los frutos, por los frutos. Hay gente que se puede saber toda la Biblia que tú me digas, pero los frutos dicen, canijo, como que está raro, ¿no? Como que esto no cuadra. Entonces, por los frutos es que nos conocen. Y tú sabrás. Entonces, santificar su nombre. Luego dijo que venga su reino. Es decir, tú estás implicándole a Dios en tus oraciones, por favor, tú sé mi rey hoy. Yo quiero que tú me guíes hoy, que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me hables, que tú me corrijas, que tú me instruyas. Pero a veces no lo hacemos porque da miedo. Porque que te examine Dios y que te diga, eres un orgulloso, eres un soberbio, eres un hipócrita, es duro y puede no nos gustarnos, pero es algo que Dios quiere hacer con nosotros porque nos ama. Es como el papá que nos toca disciplinar a nuestros hijos. ¿Duele? Duele. ¿Se siente feo? Se siente feo. Pero lo hacemos por amor, siempre y cuando sea por amor. Porque debo decir algo, también los papás pueden disciplinar por frustración, por enojo, por orgullo. Pero a veces, más bien no a veces, el maltrato llega porque no hubo disciplina ni amor por parte del papá. Que tú dejes hacer a tus hijos lo que les dé la gana, te voy a decir una cosa. No los amas. No, sí, no los amas. La Biblia dice que el que ama disciplina. Y si tú los estás disciplinando, discúlpame, pero el amor que tú estás profesando no es amor. No es el amor verdadero. Y cuando crezcan, lo vas a padecer. Tú y ellos. Por eso Dios nos disciplina. Por eso cuando yo le pido que Él sea mi rey, yo asumo esa parte de decir, ok, si tú eres mi rey, yo soy tu siervo y te voy a servir a ti. Así que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para honrarte. Si voy a usar mi celular, lo voy a usar para honrarte. Si voy a hacer negocios, lo voy a hacer para honrarte. Los recursos, cómo manejo el dinero, lo voy a hacer para honrarte. Todo lo hago para ti. Todo. Y luego, por último, vimos, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Y eso lo enseña Jesús, ¿se acuerdan? En el Getsemaní. Le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces, ¿por qué no le pedimos así a Dios? Porque estamos encaprichados, emberrinchados, queriendo que se cumpla mi voluntad y no la de Él. Luego nos ponemos a llorar y decimos, ¿por qué pasó esto? Si Dios me mostró. Y cuando tú revisas esa aseveración de tu parte y empiezas a ver y dices, me salté algunos principios, ¿verdad? Sí. O sea, a veces nosotros le pedimos cosas a Dios que ya están estropeando algunos principios bíblicos. Entonces, todavía nos atrevemos a decir, fue de parte de Dios, y Dios, viendo los principios bíblicos, diciendo, 1, 2, 3, te tronaste 3, ¿en qué momento crees que esto es de mi parte? Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque a veces de alguna manera Dios nos mostró que no, y que no, y que no, y nosotros emberrichados en que sí.
y a la larga lo sufrimos. Por eso es tan importante orar. Pero miren, recuerdo alguna vez a un muchacho que iba a pedir un préstamo. Ya estaba endeudado, iba a pedir otro préstamo. No pidió consejo. Tampoco creo que le hubiera hecho caso al consejo, pero bueno. Y entonces dice que llegó al banco. Tenía una relación como electrocardiograma con Dios. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, ¿no? Entonces llega afuera del banco y le dice: Dios, si esta es tu voluntad, que tenga más deuda. Dios no le dijo así, pero, o sea, lo digo porque, a ver, si esta es tu voluntad, que me den el préstamo, me acuerdo que me platicaba, pues que me lo den. Entonces, por lógica, por sentido común, ¿Dios te quiere más endeudado de lo que ya estás? No. O sea, principio básico. Fue, se metió, sí se lo damos, gracias Señor. Y ahora tenía más deuda. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, porque queremos hacer mi voluntad. ¿Por qué pedir consejo? Porque cuando pides consejo, ese consejo ya no viene subjetivo. Si tú te quieres comprar una casa, vamos a decir, un carro, lo que quieras, pues obviamente tú empiezas, por lo general, a meter versículos, ¿verdad? De alguna manera para embonar todo. Pues la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, pues yo creo que sí, ¿no? La Biblia dice que Dios cubre nuestras necesidades conforme... Sí, pero necesidades, no dice deseos. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y nos saltamos esos principios y no viene en bendición. Dice la Biblia que cuando Dios da una bendición, dice, no añade tristeza con ello. Por eso es importante el consejo, porque en el consejo al que le preguntas, él no quiere eso. Entonces te puede decir, bueno, ¿ya viste esto, ya viste esto, ya viste esto? A veces ni así hacemos caso. A veces te dicen, yo creo que no, pero hacemos exactamente lo que nos dijeron que no hiciéramos. A veces seguimos siendo niños, ¿no? Al niño le dices, no agarres eso. ¿Y qué va a hacer? Y hacemos lo mismo nosotros a veces. No, mira, yo creo que por lo que vimos ahorita, no. Días después, aparte lo presumen, ¿no? Aquí, bueno. Luego ves los resultados y dices, bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Porque cuando le dijiste a Dios, no quisiste hacer su voluntad. Por eso a veces no decimos, hágase tu voluntad. Quiero que tu voluntad se cumpla. Lo que tú quieres para mi vida. Y nunca olviden que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Así que pidámosle a Dios que nos enseñe a que nos haga aptos para hacer su voluntad. Y nosotros como siervos de nuestro Rey, de Cristo, no queriendo agradar a los hombres, hagamos la voluntad de Dios. Seamos diligentes e intencionalmente esforzados para vivir bajo el reino del Rey de Reyes. Vamos a orar y terminamos por hoy. Amado Señor, gracias por mostrarnos el día de hoy que tú anhelas que primero te busquemos a ti. Te quiero pedir, Señor mío, que santifiquemos tu nombre. Te quiero pedir que tu reino lo podamos vivir y que verdaderamente nos rindamos a ti, de tal manera que el día que estemos en el cielo, cara a cara contigo, tú puedas decir, bien, buen, siervo y fiel. Te pido que nos enseñes a vivir así y que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Te pido que realmente a todos los que estamos aquí nos enseñes a anhelar lo tuyo y no lo nuestro, mi Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que esta semana pongas en nuestros corazones amarte por sobre todas las cosas. Te pido que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el otro domingo, chicos, nada más para que todos sepan, es la última prédica, pero al final no va a haber tiendita. Va a haber una invitación a que tú traigas un guiso para compartir, para hacer taquiza. También pueden traer algo para tomar, obviamente 0 bebidas alcohólicas. Así que vamos a tener nuestra pequeña reunión de convivio al final del estudio. Quien guste quedarse, pueden invitar gente a que vengan
tanto a la reunión, a la prédica, como al convivio. La idea es que se den cuenta que somos gente que teme a la palabra de Dios, pero que además también convivimos, y también nos reímos y también nos divertimos de manera sana.